quiero mostrar cómo quedaría la propuesta o lo que he pensado, la reestructuración. Después yo se las paso por el grupo también, ¿no? Hoy sería, que estamos a 23 de junio, sería la segunda exposición, o sea, la presentación grupal del segundo grupo, que tenía que haber sido ya casi que en mayo, finales de mayo. Bueno, ahora quedó para el 23, que es hoy. Lo que sí les iba a decir que, bueno, esta fecha no la moví, pero la puedo mover para la primera semana de julio, que es la entrega del ensayo. Una vez que ya terminen las exposiciones hoy, ustedes arman el ensayo con lo más relevante de las 4 exposiciones, ¿ok? Y lo entregan. No le cambié la fecha porque quería preguntarles a ustedes si les parece bien que la entreguen el mismo 7 de julio, que sería cuando nos veríamos la próxima vez. Es decir, van a tener 15 días para hacer eso. Entonces quería proponerles eso. Ustedes me dicen si sí, si no. Si quieren un poco más de tiempo, pudiéramos dejarla para el 14, que no nos vamos a ver el 14. Que ya creo que estamos de vacaciones de invierno, inclusive, creo, en esa semana, del 14 al 20, del 11 al 23. Entonces sería para la viernes 9, pudiera ser. El viernes 9 de julio. Pero el 7, el 9 está bien para mí. Y así no entorpecemos las vacaciones de invierno. Perdón, era aquí. Sí, profe, me parece bien para el 9, y el que lo termina antes lo puede entregar antes. Sí, el que lo termina antes lo puede entregar antes. Igualito eso va a tener revisión. Si yo les hago algunas observaciones, se las mando. Si son observaciones muy que tengan que ver con el contenido del ensayo, más que de forma, sino de contenido, les pudiera dar chance a que hagan una reentrega luego para mejorar la calificación, los que quieran mejorar, ¿okay? Entonces, eso sería, entonces para el 9 de julio entregarían los ensayos, y el que lo tenga antes, pues lo puede entregar antes. Profe, Digamos. Hoy deberían exponer 2 grupos, porque sí, usted había dicho que primero hacían el primer encuentro, expusieron 2, después era un grupo y después otro grupo el próximo encuentro. Entonces hoy debería haber exposición de 2 grupos. De 2, sí. Vamos a que hoy expongan los 2. Por eso quiero pasar esto rapidito para comenzar de una vez con las exposiciones. Luego, el 28 de julio, es decir, una vez que regresemos de las vacaciones de invierno, comenzaría yo a trabajar con ustedes, pues la primera parte que tiene que ver, perdón, el 7 de julio, antes de irnos de vacaciones. El 7 de julio trabajaríamos todo lo que vamos a tratar. Bueno, aquí traté de condensar en una sola fecha estos 2 contenidos que estaban en 2 fechas diferentes. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿okay? Lo que es medición, la apreciación, estimación de mediciones directas, la escritura de una medición de manera correcta y la propagación de las incertezas, o lo que es la teoría de errores, ¿okay? Para una vez que terminemos eso, si podemos hacerlo el 7, tampoco vamos a forzar la vara, pues lo hacemos el 7, si no, dejamos lo que falte para después de la vacación. Pero la idea es que ustedes tengan la posibilidad de hacer el trabajo práctico, que ya no sería para el 28, sino para el 4 de agosto, un trabajo práctico que van a hacer unos ejercicios tipo problemas que tienen que ver con medidas y cómo se hace la propagación de errores o cómo se aplica la propagación de las incertezas en esos problemas, ¿okay? Que es un trabajo práctico que van a entregar ustedes. Lo voy a dejar para el 4 de agosto, viendo a ver si podemos trabajar, repito, todo el contenido el día 7 de julio. Si no, volvemos a modificar esto. El 4 de julio en adelante sí seguiríamos con el 4 de agosto en adelante seguiríamos con los contenidos como lo veníamos viendo cada 15 días luego, ¿no? El 4 de agosto, el 18 de agosto, el 28. Bueno, esto es un trabajo que ustedes tienen que hacer de manera no presencial, o sea, no tiene que ver con las clases virtuales. Es decir, desde que regresemos de las vacaciones de invierno hasta el 26 de agosto, ustedes tienen que hacer la revisión del diseño curricular de secundaria en física para escoger los posibles trabajos experimentales, hacer un banco de posibles trabajos de laboratorio para luego, bueno, escoger uno de ellos y presentar, que ustedes presenten
los posibles trabajos a realizar, el marco teórico del trabajo experimental y así sucesivamente, y ya haciendo el trabajo experimental. Perdón, profe, porque yo, bueno, hoy justo me inscribí en unas mesas para rendir en julio-agosto. Ajá. La semana esa del 4 al 7 de agosto hay mesa de examen. Yo rindo el 4, por ejemplo. Ya. Bueno, pásamelo después. Después me lo pasas, me vas a enviar las fechas por WhatsApp para yo hacer la modificación de esto. Justo tengo esa mesa el 4 de agosto, por eso mesa el 4, ok, bien. Y hay mesas hasta el 7, 5, 7. Esa semana se ve que hay mesas. Ok. Bien, entonces serían en estas fechas que están acá. O sea, en este contenido que está acá es lo que nos... Sí, habría que moverlo del 4 al 11. Claro. Bueno, lo que hay es que chequear con el profe, con el otro profe que también ocupa el mismo espacio. ¿Okay? A ver cómo estamos con lo de las clases, para que no choquemos en cuanto a las clases, ¿no? Entonces, el 11 de agosto sería la entrega de ese trabajo para darle chance de que no sea el 4, que es la fecha de los exámenes, de la mesa de examen. ¿Okay? Y ahí vemos. Bien, entonces, bueno, en principio nos veríamos, la próxima clase sería el 7 de julio. ¿Okay? El 7 de julio sería la próxima clase donde vamos a trabajar con la parte de medición, propagación de incertezas. Vamos a dejar hasta allí esto para ver si podemos dar todo ese contenido el 7 y si no tengo que modificar luego yo algo más en la hoja de ruta que teníamos previsto. ¿Okay? Entonces, el 7 tendríamos nuestra próxima clase presencial, virtual, por acá por Meet, donde yo trabajaría con ustedes todos esos temas que están planteados aquí. ¿Okay? Y el ensayo sí lo dejamos entonces para el 9 de julio, es decir, el viernes antes de irnos de vacaciones de invierno. Eso es lo que vamos a tener presente por ahora, que lo tengan claro ustedes. El 9 la entrega del ensayo, el 9 de julio, y el 7 de julio nuestra última clase virtual antes de irnos de vacaciones de invierno. Bien. Bueno, les doy chance a ustedes para que los grupos que les toque presentar, pues vayan preparándose y entreguen, empiecen a compartir si tienen alguna presentación, alguna. ¿Quién va primero? ¿Qué trabajo es? Estamos Miguel y yo y bueno, da lo mismo. No sé si había algún orden por eso. No, las lecturas, bueno, realmente no tenían un orden específico las lecturas, pero era ya les digo, porque yo lo tengo anotado por acá. Documento. A ver. ¿Vamos nosotros, Miguel, o no? ¿Cómo quieres? Sí. Si lo tienen listo, bueno. Bueno, ahí voy presentando. Bueno. Ok, podemos anotar acá entonces. Miguel y Marcelo. Ok, listo. Bueno, nosotros vamos a hablar de las actividades experimentales en la enseñanza de la física. La exposición consiste en 3 etapas. La primera es la del rol de la experimentación en el quehacer de la ciencia, de la física. El otro es el aprendizaje que se puede promover con el trabajo de laboratorio respecto a una concepción cognitiva y social. Y por último, que lo va a dar Marcelo, describir un trabajo de laboratorio con una herramienta heurística para que sea una guía para el profesor y para el estudiante en el quehacer de esto de hacer experiencia y en la comunicación de resultados. Y mediante esto se estaría promoviendo un aprendizaje significativo. Bueno, respecto al trabajo de la experimentación en la física, lo que nosotros conocemos como actividad experimental surgió en el siglo XVII con Bacon, quien le daba importancia a la experimentación sistemática metodológicamente y criticaba la recolección de datos casuales. Por otro lado, en Italia, hacia el 1500, Galileo Galilei plantea una separación entre el conocimiento religioso y científico, dándole una prioridad al conocimiento científico sobre el religioso. Y obviamente también como Bacon le da una importancia a la experiencia y decía que conocer es interrogar a la naturaleza directamente. Por ello formuló
construyó modelos que trataban de explicar los fenómenos naturales y construyó instrumentos para medir con mayor precisión sus experimentos. Y aunque él no planteó explícitamente un método, hoy en día inferimos lo que se llama método experimental, que consta con una serie de ítems. No son pasos, pero son ítems que hay que tener en cuenta, que serían modelar para medir magnitudes que sean significativas, formular hipótesis en términos matemáticos entre magnitudes que sean contrastables, sería que puedan ser corroboradas o comparadas con otras. También diseñar experiencias para provocar el evento que se permita evaluar dentro de un ambiente controlado, para ver si nuestras deducciones son correctas o no. Bueno, en la actualidad no podemos hablar de actividad experimental, sino más bien de modelo experimental, sino de una actividad experimental, porque en general los científicos hoy tratan de resolver problemas, ya sean teóricos o prácticos, y el progreso de esta ciencia que se da hoy se da en términos que se resuelven esos problemas o se eluden esos problemas. Y respecto de acá en adelante vamos a hablar de lo que pasa en la actualidad con la ciencia. Por ejemplo, el estatus de la ciencia por sí solo no puede verificar ni corroborar nada. Por eso necesita de otros criterios de verificación, como son el orden social, cultural y personales también. En la actualidad no existe una jerarquización entre teoría y práctica, sino que ambas están interrelacionadas, se complementan y bueno, respecto a la finalidad de la experimentación en las ciencias naturales, depende del cuerpo de conocimiento que posea la comunidad, y pueden tener muchas finalidades, como ser obtener datos que corroboren teorías ya conocidas, resolver problemas o explorar datos para construir nuevos modelos. La contrastación sería, dependen del problema y del paradigma en el que encerremos nuestra experimentación. Paradigma, programa, investigación, tradición, y tiene tres niveles: de las proposiciones observables, hipótesis y teoría. Acá tenemos que poner hincapié en la contrastación, en el diseño, la recolección y la interpretación de esos datos. Y hay que dejar vía abierta para otros criterios alternos para que los resultados sean de la mayor confianza posible. Respecto a los hechos, datos y evidencia, algunos autores consideran que los productos de laboratorio son datos, gráficos, tablas, y respecto a los datos, que son productos de un marco teórico. Los datos por sí simplemente son datos. Los datos, a su vez, son indicadores muchas veces son indicadores de objetivos no observables. Sería que sustentan una hipótesis relacionales, sería que relaciona lo observable con lo no observable. Respecto a la evidencia, dicen que es un dato relevante, obviamente interpretado a la luz de una teoría. Bueno, en el proceso de observación intervienen varios factores, como el sujeto, las circunstancias, los métodos, el conocimiento. Por eso estos datos dejan de ser absolutos y puros, sino que pasan a ser provisorios. Y por ello hay que darle un grado de precisión para lo que estamos experimentando. Respecto a la interpretación, como dije recién, hay una interdependencia en la teoría y la experiencia, pero ninguna está jerarquizada por encima de la otra, porque tanto la experiencia está avalada por la teoría y la teoría está sustentada en la experiencia. Pero en presencia de datos anómalos, sería aquellos que se alejan de lo que nosotros estamos pidiendo, que no coinciden, tienen que generar nuevas teorías que sí expliquen o que incluyan esos datos anómalos. Bueno, respecto del rol de la creatividad del científico, por ejemplo, para expresar resultados de estos datos anómalos, muchas veces las teorías, lo que es normas y lógica, no alcanza. Entonces ahí interviene un poco la creatividad y la imaginación del investigador, del científico. En otros casos, por ejemplo, también, este método, que generalmente se usa el científico, no es lineal, infalible,
Por eso hay que encontrar otras vías que muchas veces dependen de esa creatividad del que investiga. Acá voy a citar a Feynman, que habla sobre la fuente del conocimiento, que dice: ¿de dónde vienen las leyes que son contrastadas del experimento? El experimento en sí ayuda a producir estas leyes en el sentido de que ellos nos dan pistas indicadores, pero también es necesaria la imaginación para crear desde esas pistas las grandes generalizaciones, para conjeturar acerca de los asombros simples, pero no muy fuertes patrones que están debajo de todas las pistas, y entonces experimentar para chequear una y otra vez si nosotros hicimos las conjeturas adecuadas. Sería este conocimiento, no, esta metodología no es rígida, sino que muchas veces depende de nuestra propia experiencia, de nuestra propia imaginación, y bueno, de ahí también surgen muchas teorías. Respecto a la valoración de a la valoración de los resultados, por sí mismos los datos no tienen significado, sino están dentro de un marco conceptual. Y generalmente la interpretación última deviene de un consenso de la comunidad científica en general. Incluso en la historia reciente demuestra que no se han valorado experimentos, por ejemplo, de Hideki Yukawa, que en su momento no se lo validó y después ganó un premio Nobel por lo mismo que él había descubierto, que son los mesones. Estaba leyendo que una partícula de masa que está entre el electrón y el protón. Por eso no es lineal, sino cíclica este progreso de la ciencia y esta valoración. La intención de la experimentación puede ser por varias razones. Exploratorio, que orienta a regularidades que se dan en la realidad, lo que llevan a tratar de encontrar un modelo. Relacionales, que obviamente, como dice, en referencia a un contenido teórico, se enfrentan distintas posturas. Y de aplicación, que tiene que ver con la solución de problemas reales. Bueno, respecto al aprendizaje de la física, es la segunda parte. El trabajo de laboratorio promueve aprendizajes diversos, pero sin embargo hoy en la actualidad se está poniendo énfasis en destrezas, técnicas, y que no tienen relación con los referentes teóricos. Y aparte tiene una falta de coherencia entre los objetivos que se plantean y lo que realmente se hace en el aula. Por eso es necesario aclarar, digamos, o explicitar los objetivos que se desean lograr con el trabajo de laboratorio. Por ejemplo, CERE dice que la intención didáctica hay que explicitarla en objetivos que estén relacionados con lo conceptual. Dutch dice que la actividad científica es un proceso iterativo entre la evidencia, el modelo y la teoría, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Bueno, respecto a que la práctica ayuda a aprender la teoría, esto nos dice que hay diversas formas de expresión de la didáctica respecto de la relación entre teoría y práctica. Generalmente, bueno, acá se nombra tres: que la práctica ayuda a aprender a la teoría, que la teoría es una guía de la práctica, y la tercera, que es la que va a desarrollar mi compañero, que es la didáctica, que habla de hacer otra vez el trabajo de ciencia, pero en el aula. Respecto a la primera, que la práctica ayuda a aprender la teoría, las actividades se tratan de verificar y descubrir relaciones entre teoría y conocimiento que ya tenemos. Se considera el conocimiento como estable y verdadero, y los modelos son réplicas de la realidad. En este caso, el dominio metodológico pasa a un segundo plano y no es un objetivo, sino un fin para reproducir el experimento que nosotros queremos hacer. Respecto a que la teoría guía la práctica, en este mundo, digamos, no se desligan objetos y modelos, son la misma cosa. Y para los ejercicios y la tarea de laboratorio, los alumnos requieren conocimientos previos que luego tienen que identificar en cada momento de esa experimentación, de ese trabajo en el aula.
Respecto a la didáctica, aborda situaciones problemáticas reales de acuerdo a paradigmas aceptados actuales o en el momento en que se hacen esas experiencias. Y la solución requiere que se vuelva a hacer el recorrido de producción de esos conocimientos, y una vez que se tiene ese conocimiento, tiene que ser sometido a la crítica de pares. Bueno, aunque los nuevos conocimientos de aquí serían, no son nuevos para la ciencia, sí son nuevos para el estudiante, que eso es lo que nos importa, que los conocimientos sean nuevos para los estudiantes, porque se activan un par de mecanismos operatorios, que no es el simple copiar y lo que el docente dice en el pizarrón. Bueno, para la comprensión de las actividades de la ciencia, su metodología, su lógica, es necesario establecer objetivos explícitos. En este trabajo, por ejemplo, reconocer que los modelos son abstracciones, adecuar la explicación y la argumentación de nuestros modelos de teoría, reconocer las estrategias de indagación dentro del campo de la disciplina y el lenguaje técnico, reconocer mediciones que deban ser repetidas, y valorar la contrastación de los resultados, que es lo más importante para que tengan veracidad. Bueno, cuando el estudiante se enfrenta a un conocimiento nuevo, se activan, como dije. Si querés poner el cuadrito, Marcelo, el del ES, ahí está, más fácil ahí. Cuando aparecen conocimientos nuevos, en el estudiante se activan una serie de invariantes operatorios que se dice que dice ahí en el cuadrito, para resolver la situación nueva. Si lo leemos de arriba para abajo, podemos ver que las subtareas generan submetas, las cuales son percibidas por la estructura cognitiva del estudiante, que activan invariantes operatorios. Esto, en función de la información externa y la interacción social, generan predicciones, producen predicciones e inferencias, los cuales generan un plan de acción que resuelve la subtarea conocida. Ahí va a seguir mi compañero con el modelo. Bien, ahí está, tenía que activar el audio. Bien, ahí se me escucha y se ve. Bueno, continuando con lo que decía Miguel, el trabajo en laboratorio se divide en tareas, subtareas, pero a su vez también el autor destaca 5 fases, que estas fases lo que hacen es guiar este trabajo en laboratorio, y cada una de las fases va a estar relacionada entre ellas. La primera fase es donde se plantea el problema y se contextualiza se contextualiza en el marco conceptual, el dominio teórico. Y aquí lo que se va a hacer es, se plantean preguntas, como también se plantean posibles soluciones a este problema, posibles modelos a realizar, pero lo más importante, se plantea o se establece una hipótesis. En la fase 2, el diseño experimental, lo que se va a hacer es planificar esta experiencia, donde se surgen preguntas como, por ejemplo, ¿qué variables son las que nos interesan? ¿Qué otras variables también entran en juego, pero no son tan fundamentales para el momento? Como también se seleccionan las técnicas más adecuadas y eficientes para lo que sea medir las variables. Y cuando hablamos de medir variables, también tenemos que tener en cuenta lo que sea instrumentos que tenemos disponible, y también obviamente lo que sea manipulación de instrumentos, cómo utilizarlos. Luego en la fase 3 ya se van a organizar estos datos en tablas, cuadros, como también se puede realizar lo que sea la estimación de errores, y luego procesarlos y generar gráficos. Para luego en la fase 4, la interpretación de análisis sería comprender estos datos. ¿Qué es lo que
qué es lo que llegamos, qué nos dicen estos datos. Y luego en la última fase, en la fase 5, ya poder dar una respuesta o una solución a nuestro problema original, principal, digamos. O como también pueden surgir nuevas preguntas que esto fomente una retroalimentación o para experiencias posteriores. Bien, otro concepto muy importante y que hace mucho hincapié los autores es el proceso de modelización, porque existe una entra en duda a veces cómo que se relaciona lo teórico con la actividad experimental, o cómo es que la relación que existe entre lo abstracto y lo concreto. Entonces, el proceso de modelización nos da como una solución a esta intriga que plantea el autor, que suele surgir, que es muy común cuando se aplica el sistema tradicional, y lo que nos permite este proceso de modelización es pasar de nuestro sistema real o nuestro problema real a un modelo que lo represente. Por ejemplo, si estamos trabajando el fenómeno ondulatorio de un resorte con una pesa, con un cuerpo colgando. Lo que podemos nosotros es llegar a un modelo matemático, por ejemplo, la posición del cuerpo durante el movimiento en función del tiempo. Y esto se realiza teniendo, bueno, depende qué variables queremos estudiar y bueno, sí, qué variables queremos estudiar y a qué es lo que queremos llegar. De esta forma nosotros podemos llegar a un esquema gráfico que represente nuestra situación real. Esto en la actualidad es como que se está dejando un poco de lado ante el gran avance de la física teórica, pero bueno, nosotros no nos estamos preparando para ser físico teórico, y lo que se propone en el texto es la importancia que sí tiene en cuanto a los docentes. Porque como docente también la problemática que siempre se plantea en el texto es que generalmente los trabajos de laboratorio, lo que al basarse en la metodología tradicional, se utilizan para verificar ciertas teorías o leyes, y lo que se descontextualiza el momento histórico del tema que estemos trabajando, lo cual suele promover una visión inadecuada de la ciencia, porque se trata como al conocimiento como algo irrefutable y el lugar del laboratorio como simplemente algo para ir a comprobar la veracidad de una teoría. Entonces, lo que proponen los autores es utilizar y no dejar de lado lo que sea el proceso de modelización, y desde la fase número 1 de las 5 que mostré, que nombré recién, desde la fase número 1 comenzar a aplicar este proceso, porque es no es sencillo para un estudiante llegar a un modelo. Lo que va a demandar el proceso de modelización es que el estudiante comprenda perfectamente qué es lo que está haciendo, qué es lo que está llegando. Y también trabajarlo desde la fase número 1, porque como docente tenemos que tener en cuenta cómo planteamos la situación problemática para que se pueda trabajar el modelo, porque si hacemos una situación o un problema muy cerrado, muy simple, a veces ni hace falta realizar el modelo. Entonces, esto es lo fundamental, que siempre cuando se realiza un trabajo de laboratorio, en la enseñanza de la física, que sea como un espacio donde se contraten y construyan modelos que representen esta situación, para que el estudiante pueda manejar diferentes esquemas
sobre el tema que están trabajando. Bien, y como para ir concluyendo, algo más que también se va relacionando a las 5 fases que he nombrado recién, es, bueno, el desarrollo conceptual, pero referido al dominio metodológico, donde aquí se destaca el diseño, o sea, la planificación de la experiencia, todo lo que sea variable, todo lo que sea, sí, variables, posibles preguntas, hipótesis, y luego los datos, pasar a trabajar lo que sean los datos, y si es necesario, transformarlos en algunos modelos matemáticos o estadísticos o algún modelo con alguna herramienta de software. Sí, puede ser, se utiliza, hoy en día hay muchísimas herramientas de software disponibles, así que no estaría mal aprovecharlas. Y bueno, luego lo que sea el procesamiento de estos datos, concluyendo con ya la construcción de un modelo o gráficos definitivos para poder llegar al análisis, poder analizarlos con un carácter más afirmativo, o sea, dando respuesta a nuestro problema inicial, que es lo que estuvimos hablando en las 5 fases. Y bueno, para concluir, nosotros como docentes, cuando realicemos un trabajo de laboratorio, no nos tenemos que, o sea, no tenemos que tender a realizar el método científico tal cual como lo hacía Galileo Galilei o como lo propuso, sino nosotros necesitamos contar con una estrategia didáctica diferente a la tradicional. Bien, si preguntas. Muy bien, ¿alguna pregunta o alguna observación o algún aporte que quieran agregar de nuestra propia experiencia con respecto a lo que acabamos de escuchar? Muy bien la exposición de ambos. Abarcaron todo el artículo de manera muy acertada y muy simplificada, me parece excelente. Ahí me quedó cuando Miguel ponía, decía que bueno, que por ahí cuando la data que tenemos no corresponde a la teoría, o la información que obtuvimos de una medición, por ejemplo, no se corresponde con la teoría que tenemos, habría que pensar en una nueva teoría que la verifique. ¿Fue algo así lo que dijiste? Sí, o una nueva modelización que abarque esos datos que se escaparon. Ajá. Los datos anómalos. Y eso, los datos anómalos. Finalmente esperamos que dentro de una medición, lo que sea, caigan dentro, poner una campana gaussiana. Y hay alguno que se estira mucho. ¿Y por qué se estira? Porque se queda muy afuera, muy alejado. Entonces habría que ver una teoría que incluya esos datos que se alejaron. Mi pregunta, o sea, ¿no puede ser un gran error de medición ese dato anómalo? ¿O habría... No podría verificar, o eso sería una teoría que verifique que eso fue un gran error de medición? No sé, miré para el otro lado y apreté tarde el stop, no sé. Claro. Sí, si es uno por ahí, pero digo, si se repiten varios, ¿qué pasa ahí? Sí, bueno, supongo que sí, si tengo varios datos anómalos parecidos, sí. Sí, estaba pensando por ahí en casos sueltos, porque tengo una campana gaussiana y tengo algunos datos sueltos. Porque me hizo acordar que hasta el año pasado surgió el tema de que habían encontrado neutrinos que se generaban en el centro de la Tierra. Y salió unos informes así que neutrinos que se generaban en el centro de la Tierra porque los habían medido que en lugar de venir desde el espacio venían desde abajo, no me acuerdo cómo era. Y se armó toda una discusión y datos, información y que otras dimensiones y qué sé yo, y todo terminó siendo un error de medición del aparato que medía.
Claro, pasa que los neutrinos no tienen masa, o sea que atraviesan todo, puede venir de cualquier lado, capaz que están viniendo del otro lado del mundo y no sabemos. También hubo un error de medición respecto al acelerador de partículas que está en Europa, que habían salido, no me acuerdo qué partícula, no sé si, sí, neutrinos también, que supuestamente superaban la velocidad de la luz, pero bueno, después se comprobó que no, que era falso, que eran errores de medición, pero se dieron muchas veces. Sí, los neutrinos siempre complican todo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro aporte quieren hacer? Bueno, vamos a, yo les quisiera como ir viendo algunas partes del artículo. No voy a extenderme mucho porque sé que toca después el otro grupo también exponer, donde habla la autora, que habla sobre las tres formas de abordar el trabajo laboratorio, que habla de laboratorio o trabajos exploratorios, trabajos relacionales y trabajos de aplicación, ¿no? Y un poco cómo podemos manejarnos a través de esos tres tipos de trabajo de laboratorio para ir abarcando el quehacer de la ciencia, el quehacer de la ciencia, aprender de la ciencia, pero también aprender el quehacer de la ciencia. Y no quedarnos solamente con un solo tipo de trabajo de laboratorio, que a veces, muchas veces hacemos o cometemos ese error, que nos quedamos solamente con trabajos exploratorios o trabajos de laboratorio de tipo demostrativo, por ejemplo, para introducir una clase o para cerrar una clase, o simplemente también donde relacionamos la teoría con la práctica solamente, es decir, trabajos para comprobar que lo que dice la teoría es lo que experimentalmente pasa, o solamente nos quedamos con los trabajos de aplicación, donde tengo que aplicar una teoría dada a un fenómeno o a una situación dada o a una situación que no conozco, ¿okay? Entonces, a veces hay que manejarnos con los tres o con los tres estilos o con los tres tipos de laboratorio para tener un abanico mayor de conocimiento y de aprendizaje del quehacer de las ciencias y del quehacer científico. Ajá. Dime, Miguel. Sí, por ejemplo, también la autora menciona que por ahí, está bien, nombramos los trabajos experimentales, relacionales y de aplicación. Sí. Pero serían los distintos conocimientos, ya sea metodológico, cognitivo, procedimental, se dan en distintos niveles en los distintos trabajos. Claro, claro. En la aplicación se puede dar más metodológico, en el exploratorio tal vez más teórico, más uso de esa teoría en la modelización. Sin embargo, también, como ahí dijo mi compañero, hay subtareas que se pueden, si en el trabajo principal tal vez predomina el metodológico o ponerle el teórico, se puede aplicar para hacer una medición, una experimentación, lo que sea, la metodología, y sea un fin nuevo también para los estudiantes, que lo van a ver como un nuevo conocimiento porque no van a conocer la metodología. Claro, a eso también me iba a referir, porque lo tengo marcado acá, lo del conocimiento nuevo, ¿no? Porque a veces nosotros como profesor a veces asumimos que los estudiantes conocen ya lo que nosotros estamos dando, porque bueno, ellos tienen que haberlo visto en el año anterior que vieron física, pero tal vez no lo conocen, tal vez un conocimiento que para mí es sumamente, que lo deben conocer porque ya están por ejemplo, están en tercer año y vieron física en primero, y eso lo tuvieron que ver en física de primer año porque el contenido así lo dice, el programa así lo dice, el diseño curricular así lo dice, pero resulta que tal vez no lo vieron, o si lo vieron tal vez no fue significativo para ellos y ese conocimiento no les llegó o no lo interiorizaron, ¿sí? Entonces tal vez en el momento que yo se lo presente, eso pasa a ser un conocimiento nuevo para ellos, y por supuesto, cada tipo de trabajo experimental tiene diferentes niveles que debemos nosotros también ir explorando para saber en qué momento o
dependiendo del objetivo que yo quiero, del objetivo al que quiero alcanzar. Por eso es importante, y siempre se lo recalco, que nuestro trabajo experimental tiene que tener bien claro cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar con ese trabajo experimental, ver con cuál de esos tipos de trabajo de laboratorio yo puedo o debo empezar o debo hacer con mis estudiantes. Si debo hacer uno solo, porque puede ser que de una misma situación yo pueda hacer 3 trabajos experimentales, uno exploratorio, uno relacional y uno de aplicación, y voy pasando de esos niveles, y el estudiante va a ir también aprendiendo no solamente el contenido físico o el contenido desde la física, sino también va a ir aprendiendo el contenido metodológico, el cómo ir haciendo, el cómo ir aprendiendo el quehacer de la ciencia, ¿sí? Algo también importante que nombraron fue lo de la modelización, que esta autora también lo explica muy bien allí, inclusive con ejemplos, ¿okay? Con un ejemplo que ustedes señalaron allí del Massa Resorte, y cómo podemos nosotros luego ese modelo aplicarlo a otras situaciones de la vida que se les puede presentar al estudiante, ¿sí? Llegando y enseñarles que la física son modelos. La física estudia modelos o hace la modelización para facilitar la comprensión de los fenómenos naturales. Y bueno, muy, muy bien explicado también lo hicieron las fases. Esta profesora presenta para el trabajo de laboratorio, que son las 5 fases del trabajo experimental que ella propone, ¿okay? Y nosotros luego en una de las clases que vamos a ver sobre el diseño, cómo hacer el diseño experimental, yo les voy a presentar un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con densidad y estas cosas, y cómo nosotros nos vamos a manejar en esas 5 fases. Cómo podemos, con un experimento muy sencillo, ver cómo nos manejamos en esas 5 fases del trabajo experimental. Bien. Bueno, después vamos a ver la otra exposición y podemos seguir complementando, porque vemos cómo esta autora también ya usa las lecturas que anteriormente vimos en la exposición pasada. Ella trabajó con CERE, mencionó en algunas partes CERE, y también usa como marco teórico para su trabajo también el artículo de Hobson, que también nosotros lo manejamos en la exposición pasada. Entonces, bueno, vamos a ver la próxima exposición y luego complementamos lo que falta para el final. ¿Okay? Bueno, el otro grupo. Voy a presentar este trabajo. Ya no. Esperen. ¿Sí no es? Este trabajo yo creo que es de alguna manera una puesta en práctica de lo que dijeron los chicos recién, ¿no? Ver toda esta teoría que ellos dijeron, verla en una situación real, ¿no? Y los resultados que se obtienen. Segundo. Bien. ¿Empezás vos, primero? Sí. Sí. Bien. Sí, perfecto. Bien. A nosotros nos tocó el texto de uso de laboratorio de introducción para involucrar a los estudiantes en el diseño experimental. El LISLE, ¿sí?, es un sistema utilizado en cursos de introducción a la física, que involucra a los estudiantes en procesos para construir y aplicar conocimientos. Los estudiantes de los laboratorios LISLE diseñan sus propios experimentos para investigar nuevos fenómenos, probar hipótesis y resolver problemas realistas, ¿sí? En este tipo de laboratorio de diseño experimental, los estudiantes analizan los patrones en datos experimentales. Ellos recopilan los datos, proporcionan tablas de datos, construyen posibles explicaciones, prueban sus ideas construidas. Los estudiantes predicen los resultados de nuevos experimentos usando sus ideas construidas. Realizan los experimentos
y revisan sus ideas si los resultados no coinciden con las predicciones. O sea, ellos tienen una predicción y ven el resultado si comprueban eso la predicción, lo que ellos tuvieron antes de hacer. Finalmente, aplican estas ideas para resolver problemas. Los experimentos que los estudiantes observan o realizan se agrupan como experimentos de observación, prueba o aplicación de acuerdo con su papel en la construcción del conocimiento científico. Según la Asociación Estadounidense de Profesorado de Física, los objetivos más importantes de los laboratorios de introducción a la física deberían ser diseñar investigaciones experimentales, evaluar datos experimentales y desarrollar la capacidad de trabajar en grupos. El logro de estos objetivos puede ayudar a nuestros estudiantes en su trabajo futuro. La participación de los estudiantes en estas actividades, similares a los científicos, es una prioridad máxima en todos estos informes. Un aspecto fundamental de estos laboratorios es el diseño de los experimentos por parte de los estudiantes. Son ellos los que diseñan. Los laboratorios ISLE se desarrollan y se utilizaron por primera vez en cursos de introducción a la física. Estos laboratorios fueron fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes. Para cada unidad, los estudiantes diseñaron, recopilaron todos estos datos y construyeron un concepto. ¿Sí? El concepto deseado, lo que ellos fueron construyendo. Después ellos hacen, ¿sí?, una puesta en común en una sala grande, en donde entre todos terminan de armar este concepto. El profesor en esto es crucial en este escenario. Observa el trabajo de los estudiantes y desafía su pensamiento a través de diálogos. Luciano, sí. Bueno, los laboratorios, estos ISLE, dan ejemplos de cuáles son los tipos de experimentos que llevaron a cabo, ¿no? Y tenemos estos tres tipos, los de observación, los de prueba y los de aplicación. En sí, todos los laboratorios que pusieron en práctica tienen el mismo formato. Se presentan de manera de preguntas de orientación, o sea, preguntas que orientan el trabajo, pero no dicen cómo hacerlo. Se les da también una rúbrica que les sirve a los estudiantes por un lado, para autoevaluarse el trabajo que están haciendo, pero por otro lado también para que tengan una idea o sepan cómo debe ser la presentación, el informe que tienen que presentar respecto a los resultados que obtuvieron. Y finalmente, todos los trabajos que se les presentan, se les dan preguntas de reflexión, que son para que ellos apliquen eso que estuvieron trabajando en situaciones que no son directamente relacionadas con la física. O sea, que pueden salirse del contexto y aplicar esto que estuvieron viendo en otros ámbitos. Vamos a ver ahora ejemplos de estos tres tipos de laboratorios, ¿no? Con los ejemplos que dan y cómo se hacen estas preguntas orientativas para que se le presenten a los estudiantes. Por ejemplo, el primer tipo de experimentos son los experimentos de observación. Los podemos resumir en estas tres palabras: recopilar, analizar y encontrar patrones. Estos tipos de experimentos se usan generalmente para presentar un tema que todavía, por ejemplo, no se analizó teóricamente, y que ellos descubran alguna relación, por ejemplo, matemática, antes de que la descubran a través de las mediciones que toman. El ejemplo que da el libro, el texto es sobre la ley de Ohm. Se les plantea hacer un laboratorio donde deban verificar esto, pero no se les dice, vamos a verificar la ley de Ohm.
lo que se le dice, mira, acá tenemos un voltímetro, acá tenemos una fuente de voltaje, acá tenemos resistencia, y acá tenemos unos cables, y esto para medir la corriente. Ármate un circuito y encontrar la relación que haya entre estas tres variables. Acá vemos un ejemplo de cómo se plantea, ¿no? Esta guía para realizar el laboratorio. Ven que es bien general. Por ejemplo, diseña un procedimiento para su investigación y describa su diseño. Dibuja un diagrama del circuito. ¿Qué cantidades físicas importantes cambian durante el experimento? ¿Cuáles son las variables dependientes e independientes? Enumere las fuentes de incertidumbre, cómo afectan, ¿no? Bueno, acá el 5 dice, conecte el circuito, registre los datos de manera adecuada, todo de manera muy general, como decía al principio, un formato que a los estudiantes les permita aplicarlo después a otras situaciones. Por ejemplo, describe el patrón que encontró, acá por ejemplo dice entre la corriente y el voltaje, pero esto lo podríamos cambiar, simplemente cambiando los puntos 3, 5 y 7 a lo que queremos probar, tenemos un laboratorio nuevo, ¿no? Pero bueno, esto de observación tiene esto, o sea, recopilar datos, analizarlos, ver qué tipo de, o sea, cómo se relacionan matemáticamente, encontrar una fórmula, por ejemplo, y encontrar los patrones. Este sería el primer tipo de experimentos que llevan a cabo. El segundo tipo de experimentos son los experimentos de prueba. Estos son para poner a prueba, por ejemplo, ideas previas que tengan los estudiantes. Sirve mucho para eso, para poner a prueba si realmente estas ideas previas, estas preconcepciones que traen, son válidas científicamente o no. También pueden servir, por ejemplo, para poner en prueba algo que ellos conocen, ponerlo en prueba en una situación diferente a ver si sigue siendo válida. Por ejemplo, lo de recién, si la ley de Ohm que ellos probaron para resistencias, un voltímetro y cables armados en laboratorio, si ese mismo laboratorio yo lo reproduzco con foquitos de luz en lugar de resistencias, sigue siendo válida la ley de Ohm. Si cambio la fuente de corriente continua por una de corriente alterna, sigue siendo válida la ley de Ohm. Bueno, estos son los experimentos de prueba. Y en este caso, lo podemos resumir es, bueno, los estudiantes generan una hipótesis, ¿no? O tienen una hipótesis respecto a eso que quieren poner a prueba, hacen predicciones de posibles resultados de esos experimentos, y finalmente dan explicación a los resultados obtenidos. Si leen acá, por ejemplo, el ejemplo que da el libro, se hizo en base a una hipótesis del consumo eléctrico de un circuito. Por ejemplo, si un circuito en serie consume más que un circuito en paralelo. Esa puede ser mi hipótesis. Pero si leen, por ejemplo, la forma en la que está presentado el laboratorio, esto puede ser aplicado para cualquier caso. En ningún momento, en ninguno de estos pasos, se habla de circuitos eléctricos, ¿no? Expreso una hipótesis, un experimento para probar esa hipótesis, enumerar qué suposiciones estoy haciendo, hacer predicciones, enumerar las fuentes de incertidumbres, realizar el experimento, registrar los datos. Esto es todo bien general, y esta es la manera en que se trabaja en este tipo de laboratorios. O sea, completamente abierto, donde los estudiantes diseñen todos ellos, no se les da la receta de cómo hacerlo. Finalmente, los experimentos de aplicación. Estos pueden ser utilizados para, por ejemplo, aplicarlos en algún problema, en una situación real, alguna ley física aplicada a alguna situación real, o para calcular, por ejemplo, magnitudes desconocidas. El libro da como ejemplo calcular el calor específico de un cuerpo. Yo lo cambié, puse como ejemplo una experiencia que realicé yo personalmente con mis estudiantes, que era calcular el valor de G. Y la manera en la que lo hice en aquel momento, creo que comenté en unas clases anteriores, bueno, tiene que ver un poco con esta metodología. A este momento del
del año, habíamos visto lo que era un movimiento rectilíneo uniformemente variado, habíamos trabajado todo sobre eso, y habíamos nombrado como un caso particular o como un ejemplo de un MRV, la caída libre. Y hasta ahí habíamos visto, los chicos ya sabían la fórmula, sabían que la aceleración de una caída libre tenía que ser constante, pero no sabían cuánto valía. Las fórmulas ya las conocían, pero no sabían el valor de esa aceleración. Y bueno, el laboratorio fue, bueno, calcular, que ellos calculen o se acerquen a ese valor de G. Y bueno, y así fue, también de una manera muy general. Yo lo dividí en 3 partes, en una de la discusión, proponer formas de calcular la aceleración, analizar los pros, los contras, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que decíamos antes, o sea, tenemos una hipótesis, bueno, generar el laboratorio, que ellos decidan, lo discutan, ¿no? La forma en la que se pueden hacer. Finalmente, bueno, en la etapa de preparación era escribir todo esto que se habló, digamos, escribirlo y dejarlo bien por escrito, bien diseñado, y finalmente llevarlo a la práctica. Mi experiencia fue bastante buena, surgen un montón de cosas, uno piensa que por ahí no se les va a ocurrir cómo hacerlo, y siempre en todos los cursos que lo llevé a cabo, fueron 3 cursos distintos, en los 3 cursos se llegó a una forma de calcular G, pero después, igual en todos los cursos, la discusión, en esta parte de discutir y ver si sirven o no, siempre se fue un poco más, y llegamos y llegaban a, por ejemplo, que no eran, había que probar con varias masas, más livianas, más pesadas, cuántas mediciones teníamos que tomar para poder calcular un promedio, o sea, nos quedábamos con 1, 10, 20 mediciones, tirábamos una pelotita liviana, una pelotita pesada, tiramos las dos y comparamos resultados. Bueno, esta es la forma en la que hacer un experimento de aplicación, más o menos llevando a cabo esta metodología que propone el IGLE. Bien, ahora continúa Emiliano, creo. No, yo. Ah. En cuanto a la implementación de este trabajo, esto lo hicieron para trabajo en la facultad, así que habla sobre semestres. Lo han trabajado en clase donde se juntan todos los estudiantes a discutir los temas, son las 2 sesiones semanales, donde se juntan todos los estudiantes a trabajar. También han tenido una exposición semanal en que el docente ponía los temas y los trabajos en laboratorio. A lo largo del semestre hicieron entre 10 en una experiencia y 8 trabajos en laboratorio en la otra. Entre las 2 experiencias que hicieron, la mayor diferencia era las horas que tenían, el tiempo de las exposiciones semanales que hacía el docente. Eso habría que adaptarlo a la escuela secundaria en la que vamos a estar. En cuanto a las sesiones de laboratorio que hicieron, generalmente trabajaban con 2 experimentos, 2 experiencias en cada sesión, en cada trabajo de laboratorio. La primera experiencia estaba prediseñada, ya tenían algunas consignas, algunas cosas dadas a los estudiantes, en donde tenían que terminar de desarrollarlo. Y eso le iba dando un marco más conocimiento para poder hacer una segunda experiencia en donde no se le daba nada. Tenían que diseñar desde cero toda la experiencia. Desde las hipótesis, las predicciones, las mediciones, preparar los materiales para medir, sacar las conclusiones, todo. Otra cosa que se tuvo en cuenta fue la capacitación de los asistentes técnicos, le llaman los autores a los docentes, porque están guiando, acompañando. La forma de preparar a los profesores para hacer esto fue a través de ellos mismos realizar las experiencias. O sea, lo que van a hacer los alumnos, hacerlo previamente ellos, en conjunto con otros docentes, y a ir recabando información de las dudas que pueden surgir, los problemas, cómo van a ir trabajando, poner en práctica y ir ubicando todos los engranajes, ver qué es lo que puede surgir en clase.
Igualmente, estar siempre abierto a que del aula pueden surgir cosas nuevas, ideas nuevas, formas nuevas, experiencias nuevas. Y ahí surgieron algunas preocupaciones comunes, algunas cosas que aparecen. Algunos se preguntaban si se necesitaba cambiar el formato de clase para implementar laboratorios de este tipo, y no necesariamente. En un formato de clase común se pueden incorporar trabajo de laboratorios ISMA sin modificarlo. Si bien si se desarrollara toda la materia de esta forma, los laboratorios quedarían incluidos porque el mismo método lo incorpora precisamente. En cuanto a cómo idear los experimentos, ya dijimos que haberlo desarrollado antes ayuda al profesor a estar preparado con las ideas que tiene que tener. Debe ser un facilitador a plantear ideas, plantear preguntas pertinentes. Es importante que los alumnos tengan conocimiento, que manejen bien los materiales de laboratorio. Acá nombra trabajar con bolas, trabajar con carros, trabajar con materiales simples que puedan manejar bien los estudiantes, puedan tener claro qué es lo que son, qué resultados van a obtener, cómo medirlos, y cómo adaptarse. Otra pregunta es cómo adaptarse a los nuevos entornos de laboratorio. Es a través de la guía también del docente, que tiene que estar preparado. Una forma de que un docente puede llegar se le hace mucho más fácil empezar a trabajar con esto, es habiendo acompañado a otro docente que esté en el tema. O sea, la experiencia es el factor fundamental en esto. Por eso también lo que habíamos dicho antes de haber trabajado previamente los experimentos de esa parte. Bueno, y llegamos a los resultados que en realidad sería si hubo mejoras. Se plantea el texto si hubo mejoras en el aprendizaje por parte de los estudiantes. Esto tiene mucho que ver con los objetivos que planteó Luciano, del diseño, sí, del diseño, perdón, sí, del formato que siempre tiene este tipo de experimento, son preguntas orientativas. No dice cómo hacerlo, no es una receta. En una parte del texto habla de una receta, no es un tipo de receta. Se usa la rúbrica para la autoevaluación y para ayudar en la realización del informe, y las preguntas de reflexión en el sentido de que si se puede aplicar en otros contextos. Vuelve a ese formato general, digamos. ¿Para qué? Para evaluar si hubo mejoras en el aprendizaje por parte de los estudiantes, evaluando si se adquirió habilidades relacionadas a la experimentación, si se puede transferir esas habilidades en otro contexto diferente. Eso tiene que ver, bueno, ya voy a ir a eso. Percepción de los estudiantes sobre el objetivo de los laboratorios. En base a estos, si se mejoró el aprendizaje, que hubo mejora en el aprendizaje en base a esto, ¿no? Si se adquirió habilidades relacionadas a la experimentación. ¿En qué sentido? Si los estudiantes pueden diseñar un experimento confiable para resolver un problema, si pueden elegir un procedimiento matemático apropiado para analizar esos datos, si puede comunicar esos detalles del experimento, si se puede evaluar los efectos de las incertidumbres experimentales. Eso sería uno de las cuestiones a evaluar. ¿Qué sigue? Transferencia de habilidades. Esto lo que evalúa es si el estudiante aprendió de un experimento poder
aplicarlo en otros contextos. O sea, y bueno, y cuando aprende habilidades de diseñar esos experimentos en otros contextos, probar las hipótesis, representar las ideas, comunicarlas. Esto tiene que ver mucho con las preguntas de reflexión de este formato general que explicó Luciano y con la rúbrica. La rúbrica es tal vez la herramienta más importante para evaluar si se puede llegar a estas transferencias, ¿Por qué? Porque evaluar la rúbrica, o sea, el texto dice de que habitualmente lo que hace es comparar entre las dos experiencias. En este caso lo que dice, bueno, nosotros utilizamos otra cosa que es evaluar la rúbrica. ¿Qué es lo que dice la rúbrica de cada experiencia? Es la que sigue. Y después también lo que se evalúa para ver si hubo un aprendizaje es las percepciones que tienen los estudiantes sobre los objetivos del laboratorio. ¿Cómo lo hicieron? En este caso lo hicieron con una encuesta final anónima que tenía dos tipos de preguntas. Preguntas abiertas, como por ejemplo nombrar 3 cosas más importantes que aprendieron en el laboratorio. Esto sigue manteniendo esta, no, tal vez no sé la palabra apropiada, pero sigue manteniendo esta metodología de preguntas abiertas, de ser un orientador, no, porque no es una pregunta cerrada, si aprendiste tal concepto, sino qué concepto vos aprendiste y que vos entiendas que sea importante. Y después otro tipo de preguntas, bueno, un tipo de pregunta abierta sería nombrar 3 cosas que es más importante que aprendieron en el laboratorio. Eso es una pregunta abierta, o qué es lo más importante que aprendiste, ese creo que sería una pregunta abierta. Preguntas tipo Likert, más o menos me suena, o sea, me parece muy parecido a lo que sería a las rúbricas, en el sentido de poner si las metas fueron logradas, no logradas, si fueron exitosamente logradas. Es muy parecido a la rúbrica cuando se pone si pudieron realizar el experimento, si pudieron realizar tal tarea del experimento, si no logrado, no logrado, se llegó al objetivo, no se llegó al objetivo. Tiene un formato muy parecido. Entonces, bueno, esto sería la manera de evaluar si hubo aprendizaje por parte de los estudiantes, si hubo mejora en el aprendizaje. Y eso es todo. Listo. Sí, en conclusión, me parece que es completa, lo que presenta este autor es completamente distinto a lo que recién explicaban los otros compañeros. En el otro, el docente es el guía, él les da los pasos a seguir, ellos lo realizan, y en este no. Los chicos entran al laboratorio y hacen todo ellos, diseñan todo. Bien, mi pregunta sería en este caso, ¿qué tan conveniente es esa postura a nivel del secundario, que es donde nosotros nos vamos a desempeñar? Recuerden que ese artículo de étnica que tiene que ver con ISLE es para estudiantes de introducción a la física, pero a nivel universitario, ¿sí? Entonces, a nivel de secundaria, ¿hasta qué punto nuestros chicos están capacitados para poder hacer eso, o llevar esa metodología, o nosotros llevar esa metodología de trabajo al laboratorio de física? ¿Sí? Y bueno, como comentaba, en mi experiencia es posible, pero lleva tiempo. Claro. Y hay que estar preparado a que quizá va a estar
un mes y medio, tal vez con el mismo tema, ¿no? Trabajando sobre el mismo tema, yendo y viniendo sobre las mismas, no sobre las mismas, sino sobre nuevas preguntas que van surgiendo, entonces vos seguís, como dicen los chicos, es cíclico el proceso, no es lineal, ¿no? O sea, la ciencia se va aprendiendo, o sea, por ahí aparece algo nuevo, tenés que volver a lo de atrás y seguir avanzando, y eso lleva tiempo, sobre todo, porque como decía, este programa es un programa que 2 sesiones semanales de clases, más todas las sesiones dentro del laboratorio, y en un colegio tenemos con suerte 2 módulos de 80 minutos a la semana. Sí. Y otra cosa que también sería buena es una continuidad pedagógica a lo largo de los años, ¿no? O sea, que los docentes puedan estar conectados en sí en el modelo de educación que quieren generar. Eso es importantísimo lo que acabas de decir, Gisela, porque yo inclusive lo viví en la universidad donde trabajaba en Venezuela, que yo, por ejemplo, daba laboratorio 1 a los chicos que estaban en el profesorado, porque allí teníamos las materias teóricas y teníamos los laboratorios aparte, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Separando siempre la teoría de la práctica. Entonces había 3 cursos de laboratorio 1, laboratorio 2 y laboratorio 3. Yo atendía el laboratorio 1 y trataba de hacer o de aplicar algunas de las cosas que hemos visto con Andrés, ahorita con Étnica, ¿ok? Y llevábamos ese trabajo, pero luego llegaban al laboratorio 2 y era totalmente, el profesor que daba el laboratorio 2 era totalmente tipo receta. Él les decía, tienen que hacer esto y esto. Los muchachos hacían el procedimiento que él les decía, obtenían los resultados, hacían su informe y listo. O sea, la manera más tradicional de hacer el laboratorio, ¿sí? Entonces, pero es importante eso que tú dices. Y para eso, pues, tenemos que hacer equipo. Tenemos que hacer equipo en nuestros centros de trabajo. Si son varios profesores de física que hay, pues, hacer equipo para que se dé continuidad a esta forma de trabajar, que es la única manera de que dé resultados totalmente a largo plazo, ¿sí? Otra cosa que quiero retomar y recalcar acá, lo importante, una de las cosas que ustedes mencionaron por allí, es la rúbrica. O sea, el que el estudiante conozca cómo va a ser evaluado, qué es lo que me piden, qué es lo que realmente voy a necesitar hacer. Y a veces nosotros como profesor cometemos el error también de no decirles a ustedes cómo van a ser evaluados, o sea, qué es lo que yo aspiro que ustedes hagan. Entonces, es importante que el estudiante conozca la rúbrica, que el estudiante sepa qué es lo que tiene que presentar, cómo lo tiene que presentar, qué es lo que yo espero como profesor que él me presente y haga durante todo el desarrollo del trabajo experimental. Lo recalco porque por ahí lo mencionaron, ¿okay? Por ahí lo mencionaron, que era muy importante conocer la rúbrica, y yo lo anexo ahora a lo que también les he dicho desde un principio con respecto a los objetivos, que también lo menciona Étnica al final, creo que fue Emiliano que lo dijo en la exposición que le correspondió a él, que es importante que el estudiante pueda evaluar si logró o no se logró el objetivo. Pero entonces para eso necesita el estudiante saber cuál es el objetivo de la práctica, tanto el objetivo a nivel teórico, a nivel del contenido de la física, el objetivo a nivel metodológico, inclusive el objetivo a nivel cognitivo, que es lo que se quiere que él aprenda, cómo queremos nosotros que él aprenda. Entonces, sí, yo ahorita los escuchaba, ustedes exponiendo, y me preguntaba eso, o sea, ¿hasta qué punto yo lo hago? ¿Hasta qué punto yo le comunico al estudiante cuando vamos a hacer una práctica, cuando vamos a hacer un trabajo experimental? Mire, chicos, yo con esta práctica quiero que ustedes logren esto y esto. O sea, muy poco lo hago. Entonces, ahora que ustedes lo están mencionando, sí veo que es importante comunicárselos a ellos. O sea, yo lo sé cuando yo planteo mi práctica. Yo digo, bueno, voy a hacer esta práctica y quiero que con esta práctica el estudiante aprenda esto y esto. Yo me lo sé, y con eso, y a partir de ahí hago el diseño. Pero no se lo comunico a los estudiantes. Entonces, es importante comunicárselo para que ellos también sepan si están logrando o no esos objetivos, si se cumplieron o no los objetivos que se plantearon o que nos planteamos. Y profe, disculpen, de las cosas que se practica esto es cuando se hacen los proyectos de feria de ciencias. Lo pongo como experiencia porque a mí en el colegio nos obligan a los docentes a trabajar en esto y trabajamos en conjunto entre 3, 4 docentes.
Ok. Pero sí, o sea, vos los chicos sí, se pone un problema, pero ellos solos van buscando la solución y ellos solos van haciendo, van experimentando y van viendo, van analizando, y es un proyecto que se hace y lleva todo un año. Claro. En hacer. Claro. O sea, en la Feria de Ciencias se nota esto, se puede implementar este tipo de trabajo. Claro, pero era lo que decía también Luciano, ¿no? Hasta qué punto nosotros lo podemos implementar no como una feria de ciencias, sino como con nuestros contenidos de clase. O sea, que sean mis contenidos de clase, el contenido que yo tengo que dar teórico, el contenido que yo tengo que abordar según el diseño curricular. ¿Cómo hago, que ese sería el desafío, cómo hago para hacer este tipo de trabajo que demanda tanto tiempo? O que puede demandar tanto tiempo para nosotros. Entonces también es un poco lo que les decía al final la otra vez, que bueno, que está también esa parte de a veces menos es más en cuanto a aprendizaje. Entonces habría que evaluar hasta qué punto podemos ir nosotros, no voy a decir desechando, pero podemos ir descartando algunos contenidos y dándole prioridad a otras cosas, ¿no? a otros aprendizajes que el estudiante puede tener. Que eso es otra de las cosas que también se está planteando una vez toda esta pandemia que nos ha hecho cambiar la parte también educativa, no nada más aquí, sino en todos los países, es hasta qué punto nosotros tenemos que seguir enseñando lo que veníamos enseñando en las escuelas. O sea, hasta qué punto es necesario estar con contenido, y tal vez lo importante sea enseñar otras cosas, enseñar también técnicas de estudio, cómo usar la tecnología. O sea, creo que la educación va a dar un vuelco después, o sea, previo a la pandemia y después de la pandemia, porque esto nos tiene que enseñar también a nosotros a que no todo puede ser simplemente dar contenido, sino que también tenemos que enseñar al muchacho a pensar, enseñar al muchacho a ser crítico, enseñar al muchacho a que pueda aprender otras cosas que no solamente tienen que ver con un contenido o una materia. Pero bueno, eso entra dentro de las preguntas que también que se hace ese autor con referencia a lo siguiente: debemos cambiar las clases, cómo idear la parte experimental y cómo nos adaptamos a esos nuevos contextos, a esos nuevos entornos, ¿no? Entonces, hasta qué punto nosotros como docentes estamos capacitados y ganados a cambiar, ¿okay? A cambiar nuestra manera de dar las clases, a cambiar las ideas o cómo idear la parte experimental y cómo adaptarnos a esos nuevos entornos. Nosotros el año pasado tuvimos que adaptarnos a este entorno virtual por la pandemia y muchos docentes nos ha costado muchísimo adaptarnos a este entorno, pero tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esas 3 preguntas que se hace el autor? Vamos a salir de la pandemia, vamos a salir de lo virtual, supongamos que estamos en presencialidad. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra clase? Para que esos contenidos que yo tengo que dar, poderlos hacer o poderlos trabajar de la manera en que yo considero o que considere cada quien que lo debe hacer según esto que estamos estudiando, ¿sí? ¿Cómo podemos idear experimentos que me permitan a mí lograr hacer todo lo que se plantea o todo lo que hemos planteado en estas lecturas? Entonces, y como docente, repito, cómo nos adaptamos a ese nuevo entorno, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ver y que habría que analizar. Yo los invito a que en ese ensayo que van a hacer, pues reflexionen desde su propia experiencia sobre lo que es el trabajo experimental en la enseñanza de la ciencia y cómo nosotros podemos, si estamos ganados a esto, si no estamos ganados, si queremos nosotros aplicar este tipo de cosas, si creemos que se pueden aplicar, si creemos que a veces se puede sacrificar contenidos para que el estudiante aprenda otras cosas o tal vez aprenda algo bien aprendido en vez de darle mucho contenido y que al final el estudiante no aprenda nada, ¿okay? Todo ir pensando en esas ideas para nuestro ensayo final. Y les voy a proponer, como cierre de ese ensayo, y basándonos en estas lecturas que están acá, o que ustedes plantearon. Ajá, Luciano, dime, antes de hacer mi propuesta. Sí, respecto a eso, lo que decía usted recién, de
de plantearnos nosotros, si enseñar más, si más es menos, si menos es más, eso. También hay otra cosa que por ahí me he estado dando cuenta en estos últimos años, el año pasado y sobre todo con este cambio, o sea, hasta qué punto, por ejemplo, es válido el aprendizaje que yo le quiero dar al estudiante, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estoy enseñando cinemática. ¿Hasta qué punto le sirve a ese estudiante que aprenda a calcular la velocidad de un MRU? O sea, entonces, por ahí diseñando otras cosas, yo ahora le estoy haciendo analizar un MRU en un simulador, una hormiguita que se mueve, y ver si es un MRU o no. Y entonces, bueno, recién que hablaba de cuáles son los objetivos. ¿Y cuál es mi objetivo? O sea, que sepan calcular distancia debido a tiempo y medir una velocidad. Y no, porque ¿qué aprendizaje les Claro. Sin embargo, hay otros aprendizajes que se pueden hacer, por ejemplo, haciendo un análisis sencillo de errores, ¿no? Que piensen de si el resultado que obtuvieron tiene sentido o no. Por ejemplo, me he encontrado con respuestas de tipo la velocidad es 2 más menos 8. Pero, ¿tiene sentido eso que te diste cuenta? O sea, se quedan con ese resultado matemático y que estaba mal, hacer una cuenta que hicieron mal, ¿no? Y por eso les daba eso, y no sentarse a pensar que eso que les dio no tiene sentido. Y para mí tiene mucho más aplicación que entiendan que eso está mal a que se hacen bien distancia dividido tiempo, ¿no? Entonces me parece que esta situación da para salirnos del problema clásico de encuentro de MRU, ¿no? Para empezar a plantear otras cosas que son más significativas para ellos. Es un poco lo que les decía, ¿no? Un poco eso, darle vuelta a ese contenido que debemos enseñar y ver realmente qué es lo que es importante para ellos, qué es lo que es importante que ellos aprendan, o lo que nosotros consideramos que sea importante que ellos deben aprender. Y se los digo porque el contenido, miren, ahorita con estos medios informáticos, hay contenido para que el muchacho pueda aprender lo que quiera en internet. Se los digo por experiencia, una profe de matemática, estaba conversando conmigo en estos días y ella da sus clases por Zoom y estaba explicando un tema y el muchacho, uno de los chicos levantó la mano y le dijo, profe, ¿cómo es que se llama el tema? Porque lo voy a anotar, porque lo voy a buscar en YouTube. O sea, ni siquiera le estaba prestando atención a la profe lo que estaba explicando, porque él busca su contenido en YouTube y listo, ve sus videos en YouTube y aprende lo que quiere o lo que necesita aprender para solucionar lo que la profesora luego le va a preguntar. Entonces, ¿hasta qué punto, vuelvo a repetir, no es más importante, por ejemplo, eso, que el chico aprenda a analizar resultados? Más que aplicar una fórmula, analizar resultados. Y poníamos el ejemplo, hablando también con ella de, por ejemplo, le ponen un problema sobre edades a los muchachos, por poner un ejemplo, y resulta que hizo la operación matemática y le dio -5. Entonces, oye, y él pone su resultado, la edad de la persona es de -5 años. O sea, ¿cómo una persona va a tener -5 años? O sea, esa edad no existe. Entonces, es analizar los resultados. Entonces, no tienen ni siquiera la capacidad de decir, bueno, este resultado no puede ser, porque este resultado es incoherente con lo que me están preguntando. Entonces, vamos a analizar o ver en dónde está el error o dónde me equivoqué para llegar a ese resultado de error. Entonces, más que simplemente aplicar una fórmula y resolver un problema, que es lo que ellos hacen mecánicamente, ¿no? Aplican la fórmula, obtienen un resultado, dan el resultado, dan la respuesta. No son capaces de sentarse a analizar esa respuesta que le dio, por qué le dio y si tiene sentido o no tiene sentido según el problema que se está planteando. ¿Bien? Entonces, bien, vamos a ir pensando en estas cosas para el ensayo. Si quisiera que el ensayo sea una opinión bien consensuada por ustedes en cuanto a lo que es el trabajo experimental en la enseñanza de la ciencia, repito, desde su propia experiencia y desde lo que ustedes consideran que debería ser, ¿okay? Que debería ser el trabajo experimental para enseñar ciencia, basándonos en todo esto que hemos discutido. Y les voy a proponer algo como un ejercicio para ver luego, porque me interesa lo que hablamos sobre los tipos de laboratorio, que
en uno de los artículos hablan de trabajos laboratorios exploratorios, relacionales y de aplicación, y los de ISLE que plantean el trabajo laboratorio de observación, de prueba y de aplicación, ¿sí? Entonces, ustedes plantearon muy bien algunos ejemplos allí de esos trabajos, de cómo podemos diferenciar un trabajo de observación, un trabajo de prueba y una aplicación, pero les voy a proponer algo. Yo les voy a proponer una temática, ¿okay? Para que ustedes me digan cómo con esa temática podemos hacer un trabajo de laboratorio observacional o de observación, un trabajo de laboratorio de prueba o un trabajo de laboratorio de aplicación, o un trabajo de laboratorio demostrativo, por ejemplo, un trabajo de laboratorio para comprobar teoría y un trabajo para aplicación. ¿Okay? Simplemente con una misma temática, cómo yo puedo, para lo que les decía, con una misma temática poder hacer 3 tipos de trabajo de laboratorio que tienen 3 niveles diferentes de cognitivos, de aprendizaje para los estudiantes. Yo les propongo, por ejemplo, allí había uno, pero no lo voy a tomar, que era el de la aceleración de gravedad, sino que les voy a proponer que ustedes, basándose o conociendo la ley de Hooke, ¿ok? La ley de Hooke, podamos nosotros ver cómo aplicar esa ley de Hooke o cómo puedo yo plantear 3 tipos de laboratorio sobre la ley de Hooke. Un trabajo de laboratorio puede ser de observación, demostrativo o exploratorio, ¿okay? Un trabajo de laboratorio de prueba, un trabajo de laboratorio relacional, un trabajo de laboratorio para contrastar teoría y un trabajo de laboratorio de aplicación, que tenga que ver de aplicación, que tenga que ver con la ley, con el tema de la ley de Hooke. Entonces vamos a pensar en eso. ¿Qué es la ley de Hooke? ¿Qué me plantea la ley de Hooke? Ok, entonces, ¿qué trabajo de laboratorio puedo hacer yo con la ley de Hooke? Profe, Ajá. Disculpe, ¿es Dime. indistinto el material que se utilice para hacer la ley de Hooke? Porque lo más fácil de plantear la ley de Hooke, si bien siempre lo hacen con los metales, es muy fácil hacerlo con una bolsa de nylon. Como quieran. Por eso. Yo les doy la libertad de que ustedes lo hagan, de que ustedes me planteen a mí cómo sería el laboratorio que ustedes harían, por ejemplo, demostrativo, ¿okay? ¿Cómo lo plantearían de manera demostrativa? ¿Cómo lo aplicarían de manera relacional o de comprobación de teoría, o de, como lo llaman los de ISLE, de prueba? Y cómo harían un trabajo experimental de aplicación. No es que van a hacer el desarrollo, simplemente cómo ustedes plantearían ese trabajo demostrativo, de prueba y de aplicación. El demostrativo, profe, yo haría esto, así, asado. En el de aplicación yo haría esto otro, y en el de prueba haría esto y esto y esto. Para diferenciar cómo serían esos 3 tipos de trabajo con una misma temática. Entonces, como con una misma temática yo puedo hacer esos 3 tipos de trabajo de laboratorio y presentárselo a los estudiantes. ¿Okay? Eso sería como para cerrar el ensayo. Entonces, yo les propongo eso, y al final del ensayo ustedes coloquen este ejemplo. Con la ley de Hooke, ¿cómo haríamos esos 3 tipos de laboratorio? ¿Okay? Repito, demostrativo, de prueba o de contrastación de teoría y de aplicación. Bien. Otra cosa que les iba a comentar, bueno, ya cerrando lo de las exposiciones, felicitar a los grupos de hoy también porque hicieron muy buen trabajo, pedirles que por WhatsApp nos pasen las presentaciones para tenerlas, para que todos los grupos los tengan para los ensayos, para que puedan tomarlo como insumo para los ensayos. ¿Okay? Y les iba a plantear que ando en estos días, contacté con una de las autoras de los artículos que ustedes presentaron, que es el de Maite Andrés, la doctora Maite Andrés, María Maite Andrés. ¿Ok? Ella trabajó también en una universidad en Venezuela. Contacté con ella y le pedí el favor, o le pedí la posibilidad de que estuviera un miércoles con nosotros a través de Meet.
para hablar, o para que nos hable un poco sobre lo que ella considera importante en el trabajo experimental en la enseñanza de la ciencia, basándose, por supuesto, en los artículos, en los artículos que nosotros hemos visto, y me respondió que sí, que no había ningún tipo de problema, que ella ahora tiene tiempo para hacerlo, y ella está jubilada en la universidad, y me dijo que no había ningún problema, sí, que cuadrara con ustedes el día y la hora para hacerlo. Entonces yo les planteé, yo le escribí nuevamente luego, y les dije, ahora recuerdo cuando estaba haciendo la hoja de ruta, no lo recordaba, ahorita fue que lo recordé, le dije que nuestro próximo encuentro era el 7 de julio. ¿Okay? Y si ella me responde que sí, entonces, bueno, cambiaríamos luego ese encuentro del 7 de julio para otro momento, porque me interesaría que ustedes escucharan la información que ella nos va a dar o que nos puede dar, ya no solamente leyéndolo en un artículo, sino escuchando a la propia autora del artículo hablándonos sobre lo que es la actividad experimental en la enseñanza de la ciencia, o en la enseñanza de la física en este caso. Entonces, yo les aviso con tiempo si el 7 de julio vamos a tener el encuentro con ella, o si lo dejamos entonces para después de las vacaciones de invierno. ¿Okay? Simplemente también quería comunicarles eso para que lo tengan presente, que no sea una sorpresa que en el próximo encuentro pudiera estar esta doctora hablándonos desde su propia experiencia sobre lo que es la actividad experimental. Inclusive le dije que pudiéramos, si podía tocar el tema sobre de cómo llevar a cabo la actividad experimental en tiempos de pandemia, ¿sí? En tiempos de virtualidad, ¿sí? Entonces, me dijo que lo iba a preparar y que me avisaba. Entonces, bueno, cuando yo tenga la respuesta concreta, se lo comunico a ustedes, y entonces, pero que sepan que sí, que en algún momento vamos a tener un encuentro con ella para esa charla. ¿Ok? Me gustaría que fuese antes del 7, porque inclusive les pudiera servir de insumos a algunos para concretarlo del ensayo, ¿sí? Porque como vamos a entregar el ensayo el 9, pudiera servir las ideas que ella nos aportara para también enriquecer nuestro escrito. Entonces, bueno, nada, eso era lo que le quería informar, y me pasan, ya vi que por ahí pasaron una de las presentaciones por el grupo. Entonces falta una, nos pasan la otra presentación por WhatsApp, y ya con eso tendríamos nuestra primera evaluación, que sería las exposiciones, y nos faltaría evaluar el ensayo que tiene que ver con estas exposiciones también. Bien, entonces nos veríamos entonces en 15 días. ¿Ok? Fue un placer verlos nuevamente, cuídense mucho. Puedo hacer una consulta. Ajá, Belén. ¿El ensayo tiene que tener alguna estructura especial o es libre? Es libre. Acuérdense que el ensayo es un escrito libre donde usted va a dar su opinión, por supuesto, esa opinión sustentada con la teoría que hemos trabajado en los artículos. ¿Okay? Pero es libre, no tiene una estructura como tal. Bien, bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, por favor, si los compañeros pueden copiar en el grupo los trabajos. Ya están. Ya los acaban de parar. Estoy con el celu. Bueno, chicos, fue un placer verlos nuevamente, y espero vernos dentro de 15 días. ¿Ok? Cuídense mucho. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe, que ande bien. Hasta luego. Gracias, igual. Chao.